Las personas, para poder soltarse de las cosas muchas veces que están atadas, uno tiene que ofrecerles que Cristo les ama, tiene que ofrecerles el Evangelio, tiene uno que darles el mensaje de la salvación, decirles Dios te ama y Dios es el único Dios verdadero. No hay camino al Padre sino es a través de Cristo Jesús. También Jesús es muy exclusivo. Jesús no puede compartir su gloria con nadie. Entonces Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces nosotros tenemos que ser también, anunciarles eso. Nosotros decirles que no hay nombre dado a los hombres más que el nombre de Jesús para poder llegar hacia Dios, al único Dios verdadero. Nomás hay un solo Dios. Entonces nosotros tenemos que ofrecerles eso y decirles, Dios te ama y Dios quiere tener una relación contigo, tú necesitas a Dios. Y para que ellos vayan renunciando a eso, ellos tienen que darles clara y descaradamente, darles el anuncio de la salvación. Muchas veces las personas hacen las cosas por costumbre, o muchas veces por ignorancia, pero generalmente se tiene uno que convertir. Todos nos tenemos que convertir de los ídolos que teníamos antes, nos tenemos que convertir al único Dios verdadero. No hay otro camino más que generalmente nosotros antes de acercarnos a Cristo tenemos nuestra confianza puesta en otras cosas. Tenemos puesta nuestra confianza, pues a veces hasta en medallitas o en amuletos, o tenemos puesta nuestra confianza en un rezo o en X. Pero aquí es que nosotros tenemos que, algún día alguien nos tuvo que anunciar a Cristo, el único camino, para decir, Cristo es lo único, es suficiente. Por eso es el único y suficiente Salvador. Y es a Él a que le tienes que hacer Señor de tu vida. Mientras no estemos declarando eso a la gente, mientras no estemos anunciando eso, en vano sirve que se quiten cositas. Porque su corazón, donde está el altar, donde a quien le rinden culto en su corazón, sigue siendo muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que imitar a Asa. Nosotros tenemos que, aparte de quitarles quitar todas aquellas cosas que son estorbo para que conozcan a Dios, tenemos que anunciarles al Salvador. Y eso fue lo que pasó en el verso 4 cuando el rey mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra. Y dice la palabra en el verso 5 que quitó, no nada más en los montes, sino dentro de las ciudades de Judá, también quitó todos los lugares donde había idolatría, todos los lugares altos dentro de la ciudad, todas las imágenes, y dice que Dios lo respaldó con paz. Dios le dio paz. 10 años de paz hubo en el pueblo de Judá. Había guerras alrededor de las naciones, había imperios contra imperios. Arriba de Israel estaba el imperio asirio, abajo estaba el imperio egipcio, y había por todos lados luchas de conquistas. Pero Dios les regaló al pueblo paz. Y eso es uno de los dones que Dios nos da. Cuando tú de corazón buscas de Dios y tú invitas a tu familia a que adoremos a Dios descaradamente, Dios da paz. Dice que incluso hace que tus enemigos estén en paz contigo. Ese es un premio, esa es una manera de corresponder Dios tu fe. Cuando tú tienes esa fe, entrega a Dios, Dios te regala esa paz. Y dice aquí que Asa reconoció que eso venía de Dios. Dice en el verso 6 que en ese tiempo de paz empezó Asa a edificar. Dice que empezó a edificar ciudades fortificadas por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque Jehová le había dado paz. Y nosotros, los tiempos de paz, cuando Dios nos da paz, es para edificar. Dice que hay tiempos para destruir y hay tiempos para edificar. Cuando la iglesia tiene tiempos de paz, es para que crezcamos, es para que edifiquemos nuestra vida, es para levantar obra. Porque a veces cuando no hay ese tiempo, cuando hay lucha, hay oposición, cuando hay a veces que no hay esa tranquilidad, a veces pues es estarnos defendiendo y luchando. O sea, se nos va a nuestro corazón y nuestra mente en otras cosas. Pero en este tiempo ellos aprovecharon bien el tiempo. Lo que hizo Asa es que esos 10 años que venían de paz de Dios, él empezó a fortalecer las ciudades. Es como aprovechar el tiempo. Yo les decía hace ratito a los que vinieron a las 11 de la mañana que debemos de aprovechar este tiempo de paz, este tiempo de que tenemos de parte de Dios
de que nosotros en paz podemos venir temprano. Lo único que nos cuesta es levantarnos más temprano, pero hay paz, podemos juntarnos, podemos compartir la palabra. Es una ciudad, estamos en un país donde se puede incluso aprovechar en edificarnos, en crecer, en estudiar, en meternos más con Dios. Debemos de aprovechar eso. No en todos los países hay esa oportunidad. Aquí actualmente en la India, en ciertas partes de China, en ciertas partes de todavía de Rusia, no dejan que se junten los cristianos para orar, para alabar a Dios, no hay acceso a la Biblia, no hay acceso ni a estudios, no hay acceso a nada. Nosotros hasta cañón tenemos, y tenemos micrófonos, o sea, tenemos un lugar que Dios nos ha regalado para edificarnos. Debemos de aprovecharlo, porque no necesariamente siempre va a ser así. Y dice aquí que no nada más tuvo oportunidad. En el verso 6 es lo que acabamos de comentar. El verso 7 dice que el rey empezó a edificar y a cercar, a fortalecer muros, a poner como si fueran cercas, a asegurar las ciudades, porque en aquellos tiempos las ciudades pues era como si fueran a veces como aldeas, y empezaron a hacer como si fueran bardas, para que había paz y había dinero, había prosperidad, porque había manera de tesoro, de dinero, estaba económicamente bien el pueblo como para juntar y gastar en ponerle más fortaleza y más muros a sus ciudades. Y dice que ellos fueron prosperados, y dice ahí en el verso 7, dice: la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Y dice la Biblia: edificaron pues y fueron prosperados. Y no nada más eso, sino hubo dinero incluso para pagarle, para apoyar económicamente a levantar ejército. Porque levantar un ejército cuesta mucho, ¿sí? Cuesta simplemente hacer los utensilios, hacer los escudos, hacer las lanzas, entrenar a la gente, darle de comer, darle techo en lo que están ellos aprendiendo, porque tenían que dejar sus ciudades, tenían que dejar los campos, las personas, y tenían que estar ocupados en aprender a ser soldados. Y dice la Biblia que aparte Dios les regaló la oportunidad en el verso 8 de que Asa tuviera un ejército. Y dice que traía el ejército escudos y lanzas, o sea, un ejército equipado para poderse defender. Y dice la Biblia que eran 300,000 personas de Judá, y de Benjamín eran 280,000. ¿Cuántos eran en total? 580,000. Y estaban con Dios, y estaban alimentándose de la palabra, estaban conociendo el mensaje de Dios, porque dice ahí la Biblia que ya no estaban ellos adorando ídolos. Dios estaba con ellos. Pero siempre que Dios está contigo, hermano, siempre que hay paz, siempre que hay tiempos de prosperidad, siempre que estás viendo la bendición en tu vida, tienes que prepararte para la prueba. Va a haber pruebas, pero esas pruebas no son causadas necesariamente porque Dios esté queriéndote juzgar. No, son para que se manifieste el poder de Dios. ¿Cómo nos puede Dios hacer crecer a nosotros? Sino más que cuando se suscita una necesidad, y que pongamos toda nuestra fe, y que Dios se manifieste en su poder y su bondad. ¿Cómo se manifiesta Dios de esta manera? Cuando las cosas están bien, pues a veces hasta nos olvidamos un poquito de Dios, pero cuando viene una prueba extraordinaria, ahí Dios quiere manifestarse. No es que Dios nos esté abandonando, no es que Dios esté contra nosotros, no es que Dios esté viendo a ver si caemos, no, sino es para manifestar su lealtad. Así le pasó a este pueblo, porque terminamos de leer hasta el verso 8, pero algo extraordinario ocurrió en el verso 9. Y dice así la Biblia en 2 de Crónicas capítulo 14. Dice que salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Dios les había dado un rey que los impulsó a acercarse a Dios. Dios les dio la oportunidad de que por 10 años tuvieran paz para estar leyendo la palabra de Dios, fortalecerse, convertirse de los ídolos al único Dios verdadero,